Contrate rápido, pero también no lo deje ahí un año para ver si funciona. O sea, si 2, 3 semanas y no está funcionando, desvincule rápido también y búsquese otro candidato. Usted le dio la oportunidad a la persona, pero si la persona no toma la oportunidad, también hay que desvincular. De la misma manera que un candidato, cuando entra en una empresa porque le prometen cielo y tierra y a las 2, 3 semanas ve que eso no iba a ser así, mejor nos damos la mano ahorita. Lo curioso con los jefes es que normalmente saben cuál es la decisión que tienen que hacer. Es muy curioso, pero normalmente saben, si tienen que despedirlo, lo saben, solo no toman la decisión. Exacto. Y lo hacen. Todos hemos visto alguna vez un gerente que simplemente sabe que tiene una persona en un puesto que ya no está funcionando esa persona del todo. Que nunca comenzó a funcionar. Y ya no está dando los resultados, los KPIs, los indicadores del puesto no van bien. Y el jefe sigue justificando, no, es que tal vez como que ponen su corazón en el asador y no les da la empatía para desvincular a esta persona, ya se tiene que ir, ya no está logrando resultados, es buena persona, es amable, es todo lo que usted quiera, pero no logra resultados. Hola, este es el siguiente episodio del podcast de Performia. Mucho gusto, muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que muchos profesionales de recursos humanos nos han pedido, inclusive jefes, y en general es un tema que le sirve a toda la gente que ha tenido personal a cargo. El tema de hoy se llama ¿cuándo es el momento de decir adiós? Y lo que vamos a hablar un poco es ¿cuándo es ese momento en donde yo ya tengo que dejar ir a una persona? O decirle adiós. Sí, a decirle adiós. O también, exacto, cuando hay un candidato que tal vez estoy batallando por conseguirlo, pero tal vez es el momento de decir adiós. Y vamos a tocar también un poquito el tema al revés. Cuando a una persona que está trabajando para una empresa también le toca decir adiós. Exacto. Obviamente en nuestro país y en la mayoría de países pues tenemos toda la parte legal, no nos vamos a meter mucho en eso. Sí. El cómo desvincular a una persona de una empresa lleva su procedimiento y demás. Este podcast no es despida a la gente, no es nuestro propósito, más bien en Performia queremos ayudarle a la gente a que construya su equipo, a que más bien contrate a la gente clave. Sin embargo, hay momentos en los que hay ciertas piezas que ya uno los tiene más que claro, más que identificado, que de verdad es el momento de decir adiós. Y de eso es lo que vamos a tratar. Exacto. Entonces, el primer factor, o lo primero que queremos hacer mucho énfasis, es mucha parte de la metodología de Performia tiene que ver con el tema de la productividad. Porque también puede que uno le esté diciendo adiós a alguien cuando realmente valía la pena pelear por esa persona y no era momento de decir adiós, ¿verdad? Entonces, el primer punto, más bien al revés, cuando usted debería de no decir adiós, es cuando uno tiene algún personal que es muy productivo, muy eficiente en su puesto, y a veces uno ve hasta personal que no quiere irse, que quiere hacer todo lo posible para quedarse, pero tal vez algo está pasando, que no le están haciendo una mejor oferta en otro lado, o alguna cosa que lo está llevando fuera de la empresa. En esos casos, ahí ese no es un momento de decir adiós, ahí vale la pena batallar por retenerlo. Todos hemos visto alguna vez un gerente que simplemente sabe que tiene una persona en un puesto que ya no está funcionando esa persona del todo. Que nunca comenzó a funcionar. Y ya no está dando los resultados, los KPIs, los indicadores del puesto no van bien. Y el jefe sigue justificando, no, es que tal vez como que ponen su corazón en el asador y no les da la empatía para desvincular a esta persona, ya se tiene que ir, ya no está logrando resultados, es buena persona, es amable, es todo lo que usted quiera, pero no logra resultados. Exacto, eso es más evidente cuando es una persona que en algún momento fue muy buena y que tal vez le dio mucho a la empresa, y le generó muchas cosas positivas a la empresa, pero tal vez de cierto tiempo para acá ya
no está llegando a lo que se espera de ella. Y ahí vemos, como mencionaban muy correctamente, tal vez al gerente o al jefe poniendo su corazón ahí y no quiere desvincular a una persona porque sabe el montón de cosas positivas que hizo, pero también está consciente de que es una situación que no se puede mantener para siempre, ¿verdad? Y aquí volvemos al tema del intercambio, porque la persona está bien, en el pasado contribuyó, ayudó, pues de verdad muy útil para la empresa, pero estoy segura que también la empresa le dio muchas cosas. O sea, existió ese intercambio y genial. Ahora, en la época actual, en el escenario actual, ¿qué es lo que la persona está haciendo? ¿O es que la empresa adquirió una deuda con la persona? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Ahí es donde es a veces complicado, pero la persona, o sea, el jefe tiene que darse cuenta, si esta persona ya no me está sirviendo, si esta persona ya no está dando los resultados de su puesto, pues hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿no? Exacto, y ahí es donde hay una delgada línea entre que el jefe o el gerente haya hecho todo lo necesario para volver a motivar a esa persona, porque también hay temas de motivación, que tal vez la persona le gusta el reto del cambio y ya no está teniendo ese reto y ese cambio y quiere hacer muchas cosas y no lo está logrando en la empresa, versus una persona que simplemente ya no quiere trabajar, y ese es el verdadero problema a la hora de ser jefe de una persona que por más que usted esté tratando de volver a motivar a esta persona, la otra persona simplemente no quiere. Entonces, uno de los primeros pasos que tiene que hacer un jefe, volvemos al punto, es determinar si esa persona es productiva o no, o si en algún momento ha sido productiva o no. Porque si la persona ha sido productiva en el pasado, es más sencillo. Es más sencillo volver a motivar a una persona, tratar de averiguar qué fue lo que pasó, cuál es el escenario actual. Puede ser que nos hemos topado con casos así cuando hemos hecho evaluaciones de clima o análisis de 360 o cosas así, que tal vez hay algo en la persona personalmente que le está afectando, le está quitando la atención. Por ejemplo, recuerdo una jefatura que la hija tenía cáncer y estaba batallando el cáncer. Por suerte al final la niña salió todo bien, pero durante ese periodo donde estaban viendo a ver qué hacían, la atención obviamente no estaba en el trabajo. Y eso es entendible, digamos, no vamos a despedir a una persona simplemente porque por un periodo temporal su atención esté más en su familia bajo una situación así. Lo hemos visto también en escenarios donde una persona está pasando tras de un divorcio o alguna cosa que le está quitando la atención. Pero también tenemos gente que es tan reservada que a pesar de que está pasando por una situación así, el jefe ni siquiera se ha enterado. Sí, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que, por supuesto, o sea, la vida sucede, somos humanos, hay circunstancias, claro que sí. Yo estoy hablando de la gente que lleva años en esa historia. Exacto. Ahí es donde hay una diferencia. En ese caso, como el que yo mencionaba, ahí todavía no es el momento de decir adiós, más bien hay que tener un poco de humanidad como parte de los jefes, tratar de ver más bien cómo le ayudan a la persona. Tal vez ponen a la persona, hay cosas que puede hacer de teletrabajo, entonces eso le puede ayudar para estar un poco más pendiente de su familia o cosas así. Bueno, entonces vamos de abajo hacia arriba. ¿Qué se puede hacer con una persona que ya no está produciendo, que más bien está esperando a ver cómo lo despide el jefe, más bien, que ya no logra resultados? Ok, si una persona que ya por más intentos y que el jefe ha hecho se le ve un desinterés marcado, ese mismo escenario donde la persona casi que está esperando que la despidan, es muy sencillo manejar eso, porque la solución fácil es despedir a la persona y pagarle sus prestaciones y nos damos la mano y ya. Y a veces eso puede ser un escenario posible, porque a veces es mejor simplemente ya chao. Pero todavía hay algo que se puede hacer para hacerlo bien. Lo que el jefe tiene que hacer es comenzar a meterle mucha presión para lograr un nivel de productividad que sea aceptable o inclusive sobresaliente. Eso involucra tenerle mucha supervisión, mucho seguimiento, ponerle fechas
claras, establecidas de dónde tiene que terminar ciertos trabajos y empujarlo a que lo logre, o sea, que sienta la presión de que tiene que lograr esas cosas. Y obviamente va a llevar mucha supervisión de parte del jefe. Si el jefe hace esto, va a pasar una de 3 cosas. La primera es que la persona se despabila y ve, ok, no, ya, tengo que ponerme a producir, ya se me acabaron las vacaciones, no quiero que me despidan, entonces voy a ponerle ganas, la persona comienza a producir, ahí uno comienza a soltarle esa supervisión, dejarlo caminar solo, y si se acomoda, genial, recuperamos una persona productiva. Y eso sirve para ambas partes. Eso sirve para ambas partes, claro. El jefe recupera una persona productiva y la persona recupera su moral al estar produciendo en algo que probablemente le gusta. Y no se va a sumar a las filas de los desempleados, ¿verdad? Ahora, eso es el mejor escenario. La otra cosa que puede pasar es que la persona no le guste la presión, exacto, diga, ay no, ya esto es demasiada presión para mí, la verdad es que yo estaba muy feliz con mis vacaciones y aquí me exigen demasiado y mejor me voy a ir. Eso pasa más común de lo que creen, especialmente con este grupo que está esperando que los despidan, porque claro, es muy cómodo cuando no tienen que esforzarse y aún así le están pagando, pero cuando sí tienen que esforzarse dicen, no, mejor prefiero irme a un lugar donde me paguen menos, pero yo me tengo que esforzar menos. Entonces eso también es positivo para la empresa, inclusive para la persona, pero porque ya nos aseguramos que esa persona no esté ahí. Es visible cuando la persona renuncia debido a esto que no había nada que íbamos a poder hacer que funcionara, que la persona realmente no tiene interés y entonces sí, mejor que se vaya. Ahí pues le decimos adiós y fin. El tercer escenario, que es un poquito más minucioso por parte del jefe, es el escenario donde a pesar de que el jefe le está poniendo metas, exigiéndole una supervisión muy, muy estrecha, la persona sigue sin darle la gana mover un dedo. O tal vez no así, pero sí si le sigue mostrando ese no me importa nada, despídame si quiere. Entonces ahí es mejor, ahí sí también decir adiós. El jefe mismo se va a dar cuenta que él probablemente está haciendo todo el trabajo de esta persona y que pues haga o no haga, él está sumando muy poco el resultado final del departamento y entonces pues sí, se le está pagando un salario por algo que no está dando cambio. En ese escenario, en ese tercer escenario, también es muy claro para el jefe que es la hora de decir adiós. Sí. O sea, es como ya de verdad, el tiempo se acabó, exacto, es hora de decir adiós. Exacto, y ahí es evidente, cuando uno mete esa presión, es evidente cuando es el tipo de escenario de que la persona está, yo aquí me voy a quedar hasta que usted me despide, no voy a hacer algo tan tonto como para que me despidan sin responsabilidad patronal, pero tampoco voy a hacer lo que me están pidiendo. Ahora, obviamente hay cosas que se pueden hacer, si la persona realmente está faltando a las labores de su puesto, se pueden hacer amonestaciones y cosas así, pero muchas veces es mejor simplemente darse la mano y listo, en vez de hacer una batalla legal que no es necesaria ni para la empresa ni para... porque lo que va a lograr es desmotivar hasta a otros empleados que tal vez sí son productivos. Creo que una de nuestras recomendaciones es obviamente la productividad, enfocarse en la productividad. Número 2, medir esa productividad. Es importante tener indicadores, tener KPIs que sean cuerdos, o sea, que sean unos indicadores que nos permitan realmente medir la productividad de las personas. Porque si no, tenemos problemas. Obviamente la personalidad aquí entra a funcionar, a influir mucho en todo esto. Recientemente evaluamos una persona que está en una empresa que es excesivamente enfocada en resultados y en productividad, pero tiene ciertos aspectos de su personalidad y liderazgo que está poniendo en peligro su puesto. Entonces, claro, la productividad es una genialidad, es importante, pero no puedes olvidarte de la gente y del trato
y de la comunicación. Y a lo que voy es, este tema de la productividad es un tema de comunicación. O sea, si yo no estoy logrando que mis empleados logren sus resultados, claro, puede que haya un tema ahí, pero es comunicación, porque probablemente el jefe no se está comunicando respecto a cuáles son los objetivos, no hay un plan estratégico, no hay un plan, no hay nada que se pueda seguir para lograr resultados, no hay ese seguimiento. Y al final es un problema de comunicación. Exacto, y a veces el mismo empleado no tiene claro qué es lo que está haciendo, por qué se le está pagando, o sea, cuál es el resultado final del trabajo que él hace, qué es lo que el jefe está observando para determinar si la persona es productiva o no. Y si eso no está claro, ahí es un error de la empresa, el hecho de que la persona no tenga claro qué es lo que tiene que hacer. Y tal vez él cree que simplemente es hacer lo que el jefe le diga o lo que sus compañeros de trabajo le tienen que hacer, pero no es la razón por la que le estamos pagando. Exactamente. Ok, luego tenemos el siguiente nivel, que es donde una persona era productiva, por alguna razón se ha desmotivado un poco y ha bajado las marchas, digamos, pero todavía es una persona valiosa y que tal vez está dando, tal vez ni siquiera es que está bajando a un nivel por debajo de lo normal, tal vez nada más antes era excepcional y ahora está en lo normal. Entonces no podemos decir que lo vamos a despedir porque tal vez está produciendo lo mismo que los demás, pero antes era sobresaliente su productividad y el jefe quiere recuperar esa productividad. Entonces ahí es muy importante sentarse con la persona, averiguar qué está pasando, tal vez ver, darle seguridad también de que no es que está pensando en despedirla, sino que realmente quiere ver qué está pasando, ¿verdad? Es muy común con gente que es muy, uno de los rasgos de la personalidad es si la persona le gusta el reto y el cambio o si es de rutinas. Entonces, eso a veces pasa cuando lo que está ocurriendo en la empresa es al revés. Si es una persona de rutinas y de pronto se están comenzando a hacer un montón de cambios, una persona de rutinas se va a desmotivar. A la inversa, si una persona es de reto y cambio y de pronto todo lleva años siendo exactamente igual en una empresa, se va a desmotivar. Entonces ahí es donde hay que conocer un poquito la personalidad de la persona y averiguar qué es eso que le está desmotivando. Puede ser que le pusieran un jefe nuevo que es diferente a él, y es simplemente entender qué es lo que está pasando y tratar de ver cómo eso se corrige. En este tipo de gente donde hay gente productiva que realmente le gusta dar un buen intercambio por lo que está recibiendo un salario, es muy sencillo. Exacto. Ahora, aquí entramos, y de lo que hemos estado hablando un poquito, entramos al tema del liderazgo. Porque cuando ya tocamos temas de comunicación, planeación estratégica, hacer que se logren las cosas, y más importante aún, o por encima de todo esto, el tener políticas, o sea, el tener directrices desarrolladas por la gerencia, por los jefes, idealmente escritas. Este tipo de cosas ordena mucho la organización. Entonces, veámoslo del otro lado brevemente. ¿Cuándo decir adiós uno como empleado? ¿Cuándo es que hay que decir adiós? Exacto. Depende mucho del liderazgo, obviamente, porque también hay personas que no necesariamente son muy productivas, pero son tan empáticas que se llevan bienísimo con el jefe. Y entonces se salen con la suya de producir menos solo porque se llevan súper bien con el jefe. Y eso puede ser nocivo para ambas partes, porque por un lado el resto de los empleados están observando es injusto el trato positivo de esta persona cuando no está siendo el más productivo. Y por otro lado daña la moral del resto, ¿verdad? Y el mismo jefe puede que, como esta persona es tan empática, no le ve o se venda un poco ante observar la productividad de esa persona porque parece muy buena. Entonces, ¿qué hacer del lado del empleado que está observando una situación así? Lo primero es la comunicación. Volvemos a lo que dijiste muy correctamente, es un problema de comunicación. Es importante entrar en comunicación. Un buen jefe normalmente va a escuchar a sus mejores empleados siempre, a los más productivos, por más que no sean los mejores amigos, pero los va a escuchar y observar. Porque también, si no hay políticas en la empresa o si no es predecible tanto las penalidades como los beneficios y que si uno está siendo productivo
obtiene esta serie de beneficios y si no está siendo productivo, no. Y cuando eso tiene cierto estándar, digamos, y es predecible cuando las cosas te van a ir bien y cuando te va a ir mal, entonces eso es un problema. Eso es un problema de parte del jefe que no tiene esta predictibilidad de su gestión, por decirlo así. Entonces ahí es importante ver con el jefe si realmente qué es lo que está pasando, ponerle las cartas sobre la mesa. Cuando las cosas se hacen sin emoción también, o sea, no llegar enojado, sino simplemente una emoción neutra, es muy fácil comunicarse porque así el jefe se enoje, uno mantiene una emoción neutra y le hace ver que no es que lo está diciendo sí, porque está enojado o cosas así. Normalmente es más fácil que lo escuchen a uno. Ahora, sí hay casos donde hay empresas que no van a escuchar a esos empleados, no van a hacer nada por retenerlo. Es más, eso puede llegar a ser tan mal como que casi que el jefe quiere que se vaya porque tal vez vea a ese empleado como una amenaza hacia su puesto en un futuro. Entonces, y si la gerencia más alta no está analizando el escenario o no le está importando el escenario, de ahí también como empleado es mejor decir adiós. Recientemente una persona, un candidato, una persona que ya estaba contratada en una empresa renunció por esta razón, porque no hay comunicación con el jefe de ningún tipo. Y esto para algunas personas es realmente importante. Él hizo varios planes para diferentes sectores de la empresa, principalmente relacionados con su puesto. Lo que se le dijo, sí, muy bien, déjalos ahí, los vamos a revisar. Y nunca el jefe se tomó el tiempo ni siquiera de revisar el plan. O sea, ni siquiera de darle una respuesta a la persona, muchas gracias por tu interés, porque hacer ese plan no era parte de su trabajo, era algo que él estaba dando casi como algo de más. Y cuando ya no fue un plan, sino fueron 2, fueron 3, o propuestas, ideas, y el problema son como soluciones. Entonces, la gente que es productiva, la mayoría, le gusta también dar soluciones. Entonces hay personas que dan soluciones que no tienen la autoridad de tomar X decisión porque no son el gerente general o no son la junta directiva o alguien con autoridad, y la persona da recomendaciones, soluciones que en efecto son buenas, que la competencia sí lo está usando y está saliendo adelante, y cuando ve que se desaprueban, no se toman en cuenta, creo que también es claro para uno que es el momento de decir adiós. Exacto, porque ahí se ve que de parte del liderazgo no hay un interés por mantener a la gente motivada, ¿verdad? Entonces sí, y eso lamentablemente es muy común. Hay gente que está proponiendo planes, proponiendo ideas, proponiendo líneas de negocios diferentes, y si el jefe no está poniendo atención a esa iniciativa del empleado, eventualmente él va a decir, ¿para qué voy a proponer? Es más, puede que haya un problema y él piensa en una solución y ni siquiera la propone porque ¿para qué si nunca me hacen caso? Entonces, en ese caso sí, ahí es mejor decir adiós. Bueno, entonces en resumen y ya para ir terminando, ¿okay? Hay varias cosas. Yo pienso que lo principal es el reclutamiento, tiene que ser rápido, debería de ser rápido, hay muchas barreras de por medio, pero también el desvincular a una persona también debería ser algo rápido. Exacto. Mirarlo, es algo simple, es algo sencillo. Claro que uno tiene que tomar responsabilidad por su gente, por el personal que tiene a cargo, tienen que asegurarse de mejorarlos en la medida de lo posible, de escucharlos, de ayudarlos. La vida pasa, hay situaciones, hay problemas. En las empresas tenemos que darle apoyo al personal, tenemos que tener esa empatía con la gente, claro que sí, pero la ayuda se da y uno espera de vuelta, entonces más producción, más Exacto. Intercambio. Y cuando no sucede, y más bien esos indicadores, que ojalá sean buenos indicadores, o sea, que se midan de la forma correcta, van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y no hay ningún cambio, creo que es muy claro que es la hora de decir adiós. Exacto. Y ahí es, bueno, lo que dijiste, es un tema de comunicación. También muchas veces nos preguntan la gente de recursos humanos cuando tienen duda de un candidato que parece bueno, pero hay cosas que podrían ser riesgosas, es contrátelo. Contrate rápido, pero también no lo deje ahí un año para ver si funciona. O sea, si
2, 3 semanas y no está funcionando, desvincule rápido también y búsquese otro candidato. Usted le dio la oportunidad a la persona, pero si la persona no toma la oportunidad, también hay que desvincular. De la misma manera que un candidato, cuando entra en una empresa porque le prometen cielo y tierra y a las 2, 3 semanas ve que eso era, no iba a ser así, mejor nos damos la mano y chao. Entonces sí, hay que hacerlo rápido cuando ocurre. Lo curioso con los jefes es que normalmente saben cuál es la decisión que tienen que hacer. Es muy curioso, pero normalmente saben, si tienen que despedirlo, lo saben, solo no toman la decisión. Exacto. Y lo hacen. Sí, porque a veces, como mencionabas al principio, la persona el gerente está manteniendo a la persona por corazón o por amor, por lo que la persona alguna vez fue, y no está desvinculando a la persona ahora, a pesar de que ya salió oportunidades y la persona no está mejorando. Ahí sí es mejor desvincular como amigos y no dejar que pase el tiempo y al final sea peor porque ya no se vuelve de una buena manera. Y bueno, al final siempre llegamos a lo mismo de la productividad. Sí. En base con la productividad podemos simplemente determinar si la gente, uno la quiere tener cerca, si uno quiere más bien estar distante. Y esto aplica para todo, no solo para el trabajo. Exacto. Uno tiene amistades o tiene gente en su entorno que es hora de decir adiós y uno lo tiene más que claro y no lo hace. Exacto, y hay veces donde también es al revés, no es que el jefe quiere despedir a la persona, sino que la persona está renunciando. Su primer filtro debería ser, ok, esta persona ha sido productiva, está siendo productiva ahorita. Si la respuesta es no, entonces dígale a que mucho gusto, gracias, si ocupa una referencia, por supuesto, pero chao. Pero si la persona es productiva, ahí es donde es importante que el jefe vea a ver qué puede hacer también, como si es un problema de motivación. Muchas veces la gente que está pensando en irse a otra empresa o algo así, todavía puede retener. Es más, nosotros que también hacemos reclutamiento, hemos visto muchos candidatos que nos dicen que sí, pero después el jefe habla con ellos, les propone algo más y claro, le tienen amor a esa empresa y al final nos llaman para decir que hace. Entonces siempre es posible cuando la persona quiere retenerlo, si es algo manejable. Si no es manejable, pues obviamente es hora de decir adiós. Bueno, entonces decíamos que tengan buen discernimiento en qué es lo que deben decir adiós o a quiénes deben decir adiós, pero de verdad que a veces uno se puede sorprender, pero hay más de uno o de varias cosas a las que uno ya debería decirle adiós. Sí. Bueno, y por el momento les decimos adiós a ustedes. Sin embargo, esperemos que se conecten al próximo podcast. Gracias.